Saludos cordiales, mis estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es la unidad de aprendizaje 3. Esta unidad contempla la valoración de las actividades económicas en Venezuela y su impacto ambiental, la importancia de la planificación y del marco jurídico ambiental en Venezuela. Esta primera parte que vamos a explicar, vamos a ver la valoración de las actividades económicas en Venezuela y su impacto ambiental, la importancia de la planificación. Esa es la primera parte. La segunda parte, vamos a desarrollar el marco jurídico en materia ambiental en nuestro país. Iniciemos con esta primera parte. La valoración económica de los recursos naturales en Venezuela. Pero debemos hablar, en primer lugar, qué es ese valor que le damos a los recursos, no sin antes mencionarlos, ¿verdad? Los renovables, recordemos, suelo, agua, flora, fauna. Los no renovables, minerales energéticos, como petróleo, carbón, gas. Los minerales no energéticos, hierro, bauxita, metales preciosos. Ahora bien, para seguir el esquema que utilizamos en nuestra clase y que tenemos en las láminas que les estoy presentando, debemos tomar en cuenta de tal forma de no dejarlo pasar porque es la base fundamental del desarrollo de toda la materia, que es, valga la redundancia con la palabra desarrollo sustentable. Porque, como les digo, de allí parte toda la metodología para cuidar que permanezca en el tiempo, resguardando siempre esos recursos naturales a la futura generación. Y la sociedad ha planteado un crecimiento económico cuyo impacto sobre el medio ambiente no disminuya en esas futuras generaciones. De allí que al manejar el concepto de este desarrollo sustentable que les indico, ha llevado a incorporar enfoques e instrumentos económicos como herramienta de análisis del gran problema que es la sustentabilidad ambiental dentro de ese desarrollo de políticas del Estado, lo que conocemos como las políticas públicas y de acción local. Por ende, identificar la aplicación y la utilidad de los distintos enfoques dependerá de esa responsabilidad que se tiene regional, nacional y local. Es decir, desde el gobierno nacional, desde las gobernaciones y desde las diferentes alcaldías a nivel nacional. Pero debemos incorporar ahora, como lo hablamos y lo discutimos en clase, que estuvo muy interesante, que son los consejos comunales adheridos a un ente que se llaman las comunas. El ente que las rige, comunas, y se desprenden las diferentes consejos comunales de cada partecita del municipio. De allí que deben estar relacionados todos ellos en materia de ambiente. Es decir, existen unos objetivos nacionales que deben ser los mismos para todas ellas. No debe existir una diferencia. El cuidado del ambiente está en manos de todos. Y existen unas políticas nacionales que deben bajar hacia los demás entes. De eso se trata. El uso de las distintas metodologías de valoración ha permitido la incorporación medioambiental en el análisis de factibilidad de proyectos,
de esas políticas públicas que estamos hablando, en el desarrollo de instrumentos de las políticas ambientales. Ahora bien, aclarado esto y lo tomemos en nuestra mente, la valoración se mide por el uso que se les da a cada recurso natural. Un ejemplo podemos plantearlo, que no lo hablamos muy claro o no lo tocamos así a profundidad, es el uso de los parques nacionales y el costo del cuidado de esos parques nacionales. ¿A quién le corresponden los parques nacionales? Por ser nacionales, no es a empresas públicas. Le corresponde al Estado delimitar cuáles son esos parques nacionales, cuáles son esa política que debe tener para el cuidado medioambiental que está en ese parque nacional, su flora, su fauna, la no explotación de ninguno de ellos, porque es materia del cuidado del medio ambiente establecido en ese parque nacional. Ajá, pero ¿cómo medimos el costo? Existe un presupuesto nacional destinado para ello. En ese mismo ejemplo, las visitas que puede proporcionar al parque natural protegido, un parque que ya sabemos que no es de empresa privada o de alguien en específico, sino que son estructuras territoriales resguardadas por el Estado. ¿Cuál es ese costo? O sea, ese costo de visita de las personas podría proporcionarle el Estado Nacional para garantizar el buen estado y la calidad de vida que pueda existir allí. Existe es un presupuesto nacional. Entonces todo esto está en manos del Estado. Por lo tanto, se debe cuidar y proteger, pero está en manos del Estado. ¿Cómo le colocamos el precio al recurso natural? En otro caso, la destrucción por parte del hombre de las Amazonías, que siempre lo saco a colación cuando estamos conversando, porque fue un impacto demasiado alto y el costo que produce, por otro lado, el vertedero de los desechos por las grandes industrias. Claro, iniciamos con las grandes industrias, pero con las pequeñas y medianas empresas por un lado y de la comunidad en general, ejemplos que ustedes mismos colocaron. Como podemos seguir desarrollando, es debatible construir métodos para una economía ambiental, conociendo que la economía ambiental no es más que un análisis económico tradicional aplicado o extrapolado al campo del medio ambiente. Pero de que existe un costo ambiental, lo existe. Porque las reparaciones medioambientales tienen un costo y eso es una valoración. ¿Cómo podemos valorarlo? ¿De dónde salen los recursos? Entonces, existen muchos análisis al respecto con lo planteado con respecto a lo que es la economía ambiental. La valoración económica ambiental pretende obtener una medición monetaria de la ganancia o pérdida de bienestar o utilidad que una persona o un determinado conjunto de personas experimente a causa de una mejora o daño de un activo ambiental que sea accesible a las personas o al grupo de personas. Entonces, seguimos con el debate, ¿cómo podemos medir la ganancia o la pérdida de bienestar o utilidad? Lo debatimos y entre las ideas que le di estuvo la calidad de vida que tenga el ser humano, el manejo eficiente de los desechos, el uso de las energías limpias, recuerden, energías verdes, energía azul, entre otros, obteniendo la medición y la cuantificación de la calidad ambiental. Para estos tiempos es necesario
y que no quiero que lo dejen afuera en sus análisis, la inteligencia artificial juega un papel de suma relevancia. ¿Cómo puede la inteligencia artificial dar un aporte a la medición de la calidad de vida, del bienestar, de la ganancia o pérdida en cuanto a la valoración económica y el medio ambiente? Siguiendo nuestro esquema, las actividades económicas en nuestro país, recordamos, explotación agropecuaria, explotación forestal, explotación pesquera. Recordemos que en Venezuela son pequeñas embarcaciones por la ley de arrastre, que no les impide a las grandes corporaciones extraer peces en gran escala en nuestras costas. La extracción minera es energética, petróleo, carbón, gas, y no energéticos, hierro, bauxita, metales preciosos. La aplicación de esos químicos que contaminan toda la franja de los ríos en esas explotaciones, eso lo debemos tomar en cuenta. Debemos recordar también que una de las primeras actividades económicas en Venezuela fue la extracción de perlas, búsqueda de oro y otros metales preciosos. Otras actividades industriales que también tocamos en esta clase: transformación de la materia prima en productos terminados para la satisfacción de las necesidades de la población. Eso produce emisiones de gases de esas industrias que causan lo que conocemos todos como el efecto invernadero, atacando la capa de ozono, que está muy dañada para estos tiempos. Todo esto nos indica que las actividades económicas son aquellas que tienen el propósito de producir o proporcionar bienes y servicios que se intercambian por dinero u otros bienes y servicios. Pero en el ámbito de impacto ambiental causan ciertos destrozos a la naturaleza y conllevan a correr el riesgo de no ser sostenible en el tiempo. Esta es la parte que siempre tenemos que tomar en cuenta para nuestras futuras generaciones. Si estos impactos causan tales efectos nocivos para la naturaleza, significa que no es sostenible. ¿Qué sucede con la explotación forestal en las grandes talas de grandes cantidades de árboles, sin tomar en cuenta la reforestación, la siembra de árboles nuevos, y prever tiempos, el tiempo que conlleva el crecimiento y desarrollo de cada uno de esos árboles para poder hacer el uso y disfrute de ellos, causando así pérdidas de las necesidades? Y allí la gran problemática de estas explotaciones tan profundas y en gran escala que se realizan. Fíjense que, siguiendo el esquema, la estructuración y problemática del espacio. ¿Cuál es la situación de cuál espacio? Nos referimos del agrícola, del industrial y del urbano. Por ejemplo, la problemática agrícola, que lo tocamos, ustedes vieron diversas exposiciones, pero les planteaba, es la degradación de los suelos. Mientras más degradado esté el suelo, no va a permitir nuevas siembras, porque no tiene la cantidad de minerales ni el soporte estructural del suelo para poder ser resembrado nuevamente. La industria está asociado a lo que ya dijimos, que son la emisión de residuos contaminantes. Y lo urbano, incremento de la población, que crea grandes contaminaciones por los desechos, espacios poco acordes para el vivir en buenas condiciones, y siempre hablamos del caso de los cerros de Caracas, entre otras entidades de nuestro país, pero coloco esa colación para que se lo ilustren mentalmente.
la pobreza extrema, la delincuencia, viviendas en sitios de alto riesgo. Entonces, para ello, la política de ordenación territorial. ¿Qué es eso? Tiene como objetivo orientar la organización física, socioespacial y política administrativa de todo el territorio nacional, con perspectivas a largo plazo. ¿Con qué fin? Bueno, para contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Así, de esa misma forma, preservar el territorio natural. El objetivo es mantener, como ya les digo, la calidad de vida de la población. Si existe una ordenación cuidando, como lo explicamos en la clase, cuidando siempre los terrenos agrícolas, no ubicar urbanizaciones en el terreno agrícola, eso nos garantiza la alimentación. Ahora bien, si el territorio sigue distribuyéndose de forma poco convencional, vamos a tener mayor población, todos los territorios poblados y no vamos a tener dónde hacer la siembra para nuestra alimentación. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra calidad de vida? Cero. Por eso debe existir un ordenamiento territorial con políticas claras y bien establecidas. Y quiero dejar claro que existe el ordenamiento jurídico, perdón, el ordenamiento territorial en Venezuela, el control de la ejecución por medio de un plan nacional de ordenamiento. Eso está establecido y le corresponde al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, lo que se llama ahora. Ustedes lo planteaban también en la clase. Lo que sucede, profesora, como bien me lo decían, es que todos los años le están cambiando, cada 2 años le están cambiando el nombre. Pero debemos estar atentos cuáles son esos ministerios, cuáles salen de la palestra y cuáles van quedando. Porque estamos en ese nivel de estar siempre informados de lo que sucede. Entonces, como les decía, este ministerio es una entidad gubernamental del Estado venezolano a cargo de la regulación y promoción de materias medioambientales que incluye el medio ambiente, el agua potable, las aguas servidas, el saneamiento, las reservas, los recursos, las cuencas hidrográficas, regulación y planificación territorial. Allí están también relacionados gobernaciones, alcaldías que tienen como delegación, se le confiere como agente ejecutivo, pues a estos dos entes estar también apegados a lo que indica esta entidad gubernamental. Entonces, para continuar con nuestra ley orgánica de ordenación, está en 1983, pero tiene, por supuesto, algunos usos primordiales y prioritarios que deben destinarse. Aparte que esta ordenación ha sufrido cambios en la medida que todos los gobiernos van llegando, van sumándole o le cambian el nombre del ministerio, pero tiene el mismo enfoque, el mismo objetivo, que es mantener ese orden territorial cuidando los diferentes aspectos que ya les he mencionado. Entonces, este ordenamiento territorial contiene grandes directrices. Entre ellas vamos a mencionar unas cuantas que se las mencioné ese día en la clase. Los usos primordiales y prioritarios que deben ser destinadas a las áreas del territorio nacional y sublitoral, los espacios marinos y su influencia, los acuerdos y potencialidades económicas, condiciones específicas y capacidades ecológicas. Recuerden que cuando hablamos de acuerdos, los planteamientos nacionales, las directrices que deben tomar las gobernaciones y las alcaldías y lo que llamamos hoy los proyectos que tienen
las comunas. Otro, la localización de las principales actividades industriales agropecuarias, mineras y de servicios, los cuales deben contribuir al objetivo general, que es el cuidado del medio ambiente. Los lineamientos espaciales del proceso de urbanización y del sistema de las ciudades. Deben crearse ciudades acordes, en terrenos acordes y dispuestos para ser urbanizados, cuidando siempre las actividades agropecuarias. Les menciono otro, el señalamiento de los espacios sujetos a un régimen especial de conservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente y las medidas de protección, adoptando siempre los principales objetivos que están desde la Constitución, pasa al Plan Nacional de Venezuela, económico y social de Venezuela, con todas las demás leyes. Debemos tomar en cuenta eso. El señalamiento de las áreas en las cuales se deben establecer limitaciones derivadas de la exigencia de seguridad y defensa y armonización del uso de esos espacios con los planes que a tal efecto estén establecidos. Las políticas para la administración de esos recursos naturales. Identificación y régimen de explotación de los recursos naturales en función a la producción energética y minera. Señalamiento y localización de las grandes obras de infraestructura relativas a energía, comunicaciones terrestres, marítimas, aéreas. Debe de estar establecido el aprovechamiento de los recursos hidráulicos y, por supuesto, saneamiento de grandes áreas y otras análogas. Lineamientos generales de los corredores viales y de transporte, armonización entre usos de desarrollo rurales y turísticos, y políticas de incentivo que coadyuven siempre en la ejecución de los planes de ordenación del territorio. Si continuamos con nuestro esquema, aclarado esas directrices, la planificación en forma general, para caer en la planificación ambiental, debemos definir la planificación de forma general, que todos la conocemos porque todos somos administradores. Es el proceso de establecer metas y elegir los medios para alcanzar dichas metas. La planificación ambiental es un instrumento estratégico que establece los objetivos medioambientales y sostenibles de un territorio a largo plazo, incluyendo todas las iniciativas públicas como privadas. Y aquí es un factor importantísimo lo del privado, porque no es solamente responsabilidad del Estado, sino del privado. Y en el desarrollo jurídico lo vamos a ver, porque el desarrollo jurídico no es solamente para cumplirlo la empresa pública, sino para cumplirlo todos los venezolanos que estamos aquí radicados en el país. Entonces, para nosotros saber identificar la planificación ambiental en Venezuela, como lo dijimos, y es parte fundamental de lo que es la planificación como tal, es un proceso dinámico que tiene la finalidad de conciliar los requerimientos del desarrollo socioeconómico del país con la conservación de los ecosistemas, de los recursos naturales, de un ambiente sano, seguro, pero sobre todo ecológicamente equilibrado. Se escucha bonito, pero cuando nos vamos a la realidad, ustedes empiezan a darle vuelta a su pensamiento y dirán, pero sucede esto, pero sucede aquello, sucede con la Amazonía, sucede con la explotación del oro allá en la región de Guayana. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? ¿Cómo atropellan y contaminan
los ríos en esa explotación y existen las políticas. Ahora, el cumplimiento de ello corresponde a cada zona en específico. Y por supuesto, como les vengo diciendo, a todos los venezolanos. Ahora, de la planificación ambiental, como ustedes saben, surgen unos programas ambientales que existen en Venezuela. Por ejemplo, les voy a nombrar algunos. El programa de fortalecimiento de la capacidad nacional en gestión ambiental, un programa de conservación y uso sustentable de la biodiversidad de las reservas genéticas, ya eso lo conversamos en la clase pasada. Manejo de recuperación de las áreas costeras. Tenemos el ejemplo por allá en el Zulia en este momento en la recuperación del lago. Manejo y recuperación de las cuencas hídricas y críticas, y existen otros programas de saneamiento ambiental, entre otros programas que ustedes pueden conocer y pueden investigar. Dentro de los proyectos ambientales en Venezuela, existe uno muy interesante que es una reactivación de la academia en investigación oceanográficas y la búsqueda de alternativas a la minería. Está una ordenación forestal y sustentable y un marco nacional de bioseguridad. Eso se está desarrollando como proyectos. Espero sea pronto. Recuerden que también en la Asamblea Nacional está por establecerse el marco legal de las ONG, las organizaciones no gubernamentales, que son una de las que aporta financiamiento en materia de ambiente. Ahí tenemos que estar atentos cuando salgan esas resoluciones, cuál va a ser el alcance para esas ONG, que son muy importantes realmente en materia de ambiente. El Fondo Regional de Tecnología, Alianzas Energéticas y Medio Ambiente, el Fondo Interamericano de Desarrollo. En Venezuela también, por medio de Ciencia y Tecnología, está Fundacity. Entonces, existen realmente una serie de programas y proyectos que causan un efecto positivo en materia medioambiental y debemos estar atentos a esto. Con todo este fragmento culminamos la unidad número 3, pero la primera parte. Seguidamente, en el próximo vamos a ver que la vamos a ver la explicación de la unidad número 3, segunda parte. En esta lámina pueden observar el tipo y fecha de evaluación. Un examen escrito individual, modalidad selección simple. La fecha se les va a abrir el día 2, viernes, en la noche. Y tienen ahí va a estar abierto hasta el día sábado, para apoyarlos ustedes en los días en que sí pueden entrar a sus exámenes. Petición de ustedes. Buena suerte y que todo les salga bien. Estamos en contacto.